noches. Nos encontramos en otro programa del POR, La Revolución, una charla necesaria. Hoy, como ya nos quedamos con ganas del programa anterior, lo volvimos a invitar al compañero Atilio, el camarada Atilio, Atilio de Castro, que es el secretario general del POR y también miembro del CERCI, nuestro partido internacional. Y por supuesto estamos con Ramón también, quien siempre nos acompaña en este programa, donde lo que intentamos hacer es, a partir de cuestiones coyunturales o históricas, profundizar los debates políticos, y hoy nos convoca un tema que le pusimos de título La ultraderecha en los gobiernos y una pregunta si ¿se derechizan las masas o no? ¿Por qué invitamos a debatir este tema? Porque es un debate que está cruzando la sociedad, los medios, los intelectuales, que se preguntan si frente al hecho de que haya ganado Milei, es un fenómeno particular de la Argentina, si es un problema de los votantes de Argentina, si es un problema internacional, cuáles son las diferencias con Bolsonaro, con Temer o con algunas expresiones de Europa. Y bueno, nosotros como veníamos caracterizando a Milei antes de que gane y también hemos caracterizado otros gobiernos de derecha, como el caso de Temer o Bolsonaro, o también de la ultraderecha europea. Y queríamos preguntarte, queríamos pedirte, Atilio, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andás? Buenas noches, muy bien, ustedes también está bien. Sí, muy bien, y estamos contentos de volver a tenerte en el programa. Y te queríamos preguntar tu opinión sobre esta idea nuestra sobre que Milei es parte de un fenómeno internacional y no una particularidad de Argentina. Y después le vamos a hacer algunas preguntas también a Ramón. Sí, esta es una pregunta muy importante, porque muchas veces se procura circunscribir los fenómenos de un país como si fuera muy propio y que no tiene relaciones con la situación mundial, la situación de los otros países, ¿no? Y, y principalmente en se tratando de un gobierno muy importante en la América Latina, ¿no? El gobierno de Argentina, ¿no? Es una expresión de relaciones muy profundas de la América Latina. No es una cuestión solamente argentina, ¿no? Assim também quando se passa em Brasil, não? Por sua economia mais avançada do ponto de vista capitalista, se relacionado com outros países da América Latina que são mais atrasados no seu desenvolvimento econômico, né? Agora Argentina, Brasil, não é? E México, não é? Tratando-se mais amplamente da América Latina, são pilares, não? De la economia latino-americana. E a Argentina é muito estratégica como país, não é, que tem influência política, tem influência econômica em América Latina e desperta muita atenção, muito interesse do imperialismo, né? A importância do imperialismo controlar as economias mais avançadas, não? Então, essa pergunta me parece muito pertinente, muito importante, ¿no? Aqui estamos acompanhando com muito cuidado, né, o que se passa em Argentina, justamente porque este governo que sucedeu do governo de Fernández, não é uma demonstração de como o nacionalismo burguês, não é, já muito decomposto, não é, em Argentina, não é, assim como o reformismo em Brasil também da PT é muito decomposto, não, acaba cedendo lugar a governos de ultradireita, não são governos de direita, são governos de ultradireita, não? E o que caracteriza esses governos de ultradireita é sua tendência fascistizante, né? Aunque o fenômeno do fascismo em países semicoloniais não é precisamente igual como o fascismo, o nazismo em los países imperialistas, como foi em Alemanha, não? Pero tem traços de características fascisantes que vêm dos reflexos
del fascismo mundial, que es el reflexo del fascismo originalmente en los países como Alemania, ¿no? Y otros, y en su debido momento, ¿no? Expresó la decomposición del capitalismo. Entonces noto también que este gobierno no es un hecho aislado, ¿no? Ni en la América Latina y ni mundialmente, porque también en países de Europa las tendencias fascisantes vienen se fortaleciendo, ¿no? Y tienen en común el hecho de que las democracias de los países más avanzados son las democracias que ya no pueden responder los grandes problemas del capitalismo, en que sus contradicciones, ¿no? se transforman, se manifestam em la forma de luta de classe muito profunda, não? E essas tendências mais profundas de luta de classes vai gerando estas tendências direitistas e ultradireitistas que têm esses traços fascistantes. Então, me parece muito importante este fenômeno de Milei, né? Porque em relação às tendências de Bolsonaro em Brasil, mais acentuadamente fascistizante em Milei do que se manifestou em Brasil, não? Ujú. Tanto assim que a eleição de Milei em Argentina imediatamente se planteou como reprimir as massas, né? Como impedir a resistência das massas, que era uma resistência previsível, uma vez que seu plano, né, este plano Omnibus, é um plano muito violento, né? Se comparado com o plano de Fernando Henrique Cardoso em Brasil, não? Quando se procurou controlar a economia, também que estava numa crise muito semelhante a esta de Argentina, não? Esse plano é um plano de um ataque tão profundo à economia nacional, de um ponto de vista, e sobre as massas de outro ponto de vista. Então, se há uma combinação de um ataque à economia nacional e um ataque à vida das massas. Ujú. Então, me parece que este fenômeno generou, não? Este fenômeno de Milei, que tem tendências fascistantes. Bien, Então, me una parece. pregunta, Tilio. Gracias por tu explicación, porque justamente cuando promocionábamos el programa, un compañero me decía, pero ¿cuál es la diferencia? Ultraderecha, derecha, son todos de derecha, así que viene bien tu explicación. Te quería preguntar, ¿a qué nos referimos nosotros cuando hablamos de dictadura civil? Porque es una caracterización que incluso en los sectores de izquierda tampoco se conocía y nos preguntaban de dónde nosotros lo habíamos sacado, por qué caracterizamos al gobierno de Milei. Apenas asumió, dijimos que tenía debilidades, que también fue algo novedoso, y hablamos de dictadura civil. Sim. Em Brasil, esta formulação correspondeu a uma situação muito particular, que foi o impeachment de Dilma Rousseff, não? que, que, que expressou um golpe de Estado institucional. Um golpe de Estado onde os militares não tomaram o poder. Né? O poder se manteve na mão de civil, de los partidos. Portanto, foi um golpe de Estado, não? Onde o governo que assumiu a continuidade, né, da presidência da República foi um governo que não foi eleito, foi um governo que se instituiu a partir de um golpe de Estado. E neste sentido, muito particular, aqui temos uma ditadura civil. Este é um sentido mais restrito, mais definido de uma ditadura civil. Porque a ideia de que não foi eleito, mas foi ao contrário. Tomou o lugar de um governo eleito, um governo não eleito. Então, aí estaria uma ditadura civil, não?
esta sim, em Brasília se colocou desta maneira, pero tem um sentido mais amplo que devemos também considerar. Em que, quando é o sentido mais amplo? Quando o governo que é eleito, não, é um governo que planteia que seus planos econômicos só podem resolver-se por la violência contra as massas. Quando ele anuncia, faz um anúncio de que está em el poder para imponer um plano custe o que custar, e que é um governo que vai se assentar em la polícia e vai se assentar em las Forças Armadas. Quer dizer, sua força política es las Fuerzas Armadas y la policía, no es la fuerza tradicional de los partidos de la burguesía. No se asenta el funcionamiento de la democracia, no se asenta en los partidos que naturalmente ya estaban en el poder. Entonces necesita de una fuerza para imponer a los partidos, incluso de la oposición, que en este caso serían los peronistas, ¿no? ¿Y cómo se va a enfrentar los peronistas si tiene minoría en el Congreso? Si tiene una ultra minoría en el Senado, que es un ultra minoritario en el Senado. ¿Cómo que se va a resolver esta contradicción de un gobierno que tiene que implantar un plan tan violento quando não tem força política em el Congresso Nacional? Então, se tem que se apoiar nas Forças Armadas e na polícia. Esta é uma caracterização de um governo com tendências ditatoriais. Agora, se esta ditadura civil vai triunfar ou não é outro problema. Aí depende de correlação de força. Não? Temos observado que se toma o processo, notamos que Milei foi derrotado no Congresso Nacional em seu primeiro intento, né? Pero está negociando agora, hace las negociatas para que os peronistas, né? E outros membros da oposição acabem concordando com parte do seu plano para que haja mínimo de estabilidade política no país. Esta estabilidade política que é um problema. É um problema para Milei e é um problema para os peronistas. ¿No? ¿Por quê? Porque o governo e o Congresso Nacional está diante das massas. Não só Milei que está diante das massas. O Congresso Nacional está bajo a pressão do proletariado, a pressão da classe média, de los estudiantes, de los professores, né, de los aposentados, ¿no? E assim por De los diante. jubilados. Os jubilados. Então se vê que esto se pode caracterizar como uma ditadura civil, assim, nesse sentido mais amplo. ¿No? En ese sentido, Ramón, aprovecho para preguntarte, bueno, cobra importancia, caracterizar a una dictadura civil, cobra importancia la huelga general, una necesidad del plan de lucha, porque no puede aplicar, como recién decía Tilio, todas sus medidas, solamente las va a poder aplicar si derrota a la clase obrera, que es algo que no se ve todavía, porque tenemos, digamos, movilizaciones, 2 paros generales que son históricos. Te quería preguntar cuál es tu reflexión sobre eso y cómo se relaciona esta dictadura civil con las formas, con la pérdida de formas democráticas, ¿no? Esta democracia burguesa que cada vez, digamos, se saca más el velo y aparece en su forma más desgarradora, como es el caso de Milei u otros casos. Sí, buenas noches, camaradas. Me parece esta definición que hace Atilio es muy importante. Nosotros caracterizamos de entrada que Milei era un gobierno de dictadura civil, porque justamente, como dice Atilio, necesitaba del apoyo de la represión para aplastar la resistencia, para enfrentar a las masas. Era un gobierno que de entrada dijo que iba a gobernar de espaldas al Congreso, que iba a enfrentar al Congreso, que no le importaba lo que hiciera el Congreso, y que en su DNU, primer DNU y la ley ómnibus, planteó atribuciones que pasaban por encima de la Constitución. Es decir, un gobierno que para imponer su programa necesita romper con la legalidad burguesa, con las formas democráticas. Puso
a elementos del ejército, de las Fuerzas Armadas, en el Ministerio de Seguridad, en los servicios de inteligencia, en lugares clave del gobierno, y ha hecho una reivindicación explícita de la dictadura militar. Ha reivindicado a los militares, ha reivindicado la represión, entonces se ubica claramente en ese terreno, justamente como que después lo pueda llevar a fondo es otra historia, depende de la correlación de fuerzas y de la lucha de clases. Se encontró inmediatamente con una resistencia muy fuerte. Nosotros siempre prestamos especial atención al régimen político. Siempre decimos que sean bajo formas democráticas o formas militares, siempre es la dictadura del capital. Pero necesitamos hacer precisiones, justamente por esto que señalaba Atilio. No todos los gobiernos son iguales, los de la democracia burguesa. Hay gobiernos de conciliación de clases que tratan de amortiguar la lucha de clases, de atenuar la opresión capitalista de alguna manera. Y hay gobiernos que son de guerra contra los trabajadores, de ataque a los derechos y a las conquistas. Y tenemos que prestar atención a este caso, porque en la Argentina el nacionalismo burgués ha planteado el problema de que este es un gobierno legítimo de origen y ciertamente al principio plantearon de que había que garantizarle la gobernabilidad, que había que darle algunos meses para que pudiera aprobar su política. Nosotros dijimos de entrada, no le reconocemos ninguna legitimidad a este gobierno que se declara en contra de los trabajadores y facilitando el saqueo del país. Este es un gobierno antinacional, antiobrero y necesita imponer un régimen represivo para imponer estas políticas. Nosotros no le vamos a garantizar ninguna gobernabilidad, sino al contrario, queremos decir de entrada que hay que derrotar esta política. Por eso es tan importante caracterizar el régimen y por eso también estos sectores peronistas quedaron relegados. Es muy curioso esto. La derrota electoral se traslada a este fracaso del gobierno de Fernández. Hasta hoy día no terminan de reaccionar, porque son responsables como señalaba Atilio al principio, el peronismo es responsable de que hoy tengamos un Milei. Entonces, esta es la importancia de caracterizar el régimen, contra qué nos estamos enfrentando, porque esto nos lleva a otro problema, que tal vez preferiría que Atilio lo expresara, porque de alguna manera ellos vivieron antes este problema de la defensa de la democracia, esto de la bandera del impeachment, de votar por los candidatos del PT para impedir que triunfe Bolsonaro. Este problema de que no es con la bandera de defensa de la democracia, de defensa de las instituciones, que se puede combatir a estas tendencias de ultraderecha que tienen rasgos fascistas, ¿no? Justo viene muy bien tu mención, Ramón, porque justo pensaba en preguntarle a Atilio esto de cómo se combate a la ultraderecha, porque Atilio, vos habrás visto que acá, por ejemplo, para el 24 de marzo, la principal consigna fue la defensa de la democracia, ¿no? El 24 de marzo que se cumple el aniversario del golpe de Estado, y hay un montón de sectores que impulsan, progresistas, peronistas, etcétera, que dicen, bueno, acá lo que tenemos que defender es la democracia. Entonces, quizás a veces, incluso los partidos de izquierda quedan atrapados, digamos, en ese discurso, y nosotros queríamos preguntarte, bueno, esto, ¿no? ¿Cómo vemos, cómo combatimos a la ultraderecha en el gobierno? Sí. Antes, me permita un comentario sobre o que disse o camarada Ramón, que me parece muy importante, ¿no? Sí. Que hay que entender que Milei substituiu um governo que era de colaboração de classe. O governo de Fernandes era um governo de colaboração de classe. Este governo justamente ha proponido romper com tudo o que for de colaboração de classe. Então, este é um diferencial, não? Isso tem a ver com o problema da centralização do Estado, não? Como o governo centraliza o Estado? A Argentina tem uma crise que também atinge a federação, né? Os governadores, como se diz aí em espanhol, os governadores,
los departamentos, ¿no? Ahí están siendo muy Las atingidos por provincias, las las provincias, provincias. esas, sí. Esas provincias, ¿sí? Y estas provincias tenían una participación en el proceso de centralización del Estado. Y era muy importante esa estructura que el peronismo constituyó, que no es de hoy, ¿no? Viene de su historia, ¿no? Y Milei es un gobierno que se propone destruir todo esto, ¿no? Y para hacer esto va a se apoyar en qué fuerza política. Va a se apoyar en las Fuerzas Armadas, en la policía y los sectores de más la derecha de la política argentina, que por su vez, si depende de estos sectores, depende del sector más concentrado del capital financiero y dos capital agrario, ¿no? Então, você vê que este problema da crise da Argentina agora, a pergunta é como centralizar o Estado de tal forma que impõe plano antinacional e antipopular tão profundo, não? Que sirva ao capital financeiro e aos interesses do imperialismo, porque esta é uma maneira, né, de encontrar uma saída provisória a la profunda crise de la Argentina, que tem no centro la deuda externa de Argentina, ¿no? Que pesa terrivelmente na vida nacional e em las travas a las fuerzas productivas de Argentina, né? Que por sua vez está vinculada à crise mundial do capitalismo, as travas da crise mundial do capitalismo. A crise de Argentina não é puramente de Argentina, os reflexos também das crises da América Latina, de outras partes. Me parece que é importante entender este problema de la substitución de un gobierno de colaboración de clase por un gobierno que está se proponiendo romper la colaboración de clase. Y para eso tiene que se apoyar en las Fuerzas Armadas, tiene que apoyar las fuerzas brutas de la burguesía y del imperialismo, ¿no? Entonces, me parece importante por qué es importante caracterizar una ditadura civil, ¿no? Y justamente esa caracterización de ditadura civil que nos ajuda a aclarar a forma do regime político, não? E que não se pode confundir com o problema da democracia burguesa, não? Porque o que se observa é que a democracia burguesa já não funciona, por isto que se deu lugar a uma ditadura civil, que poderia ser um tipo de governo bonapartista, ditatorial, não? Eu não sei como vai ser, mas é uma tendência deste governo, pero que me parece que está já fracassando porque a resistência das massas não lo estou permitindo a fazer o percurso que ha estabelecido, não é? Que o governo ha estabelecido, que me ha estabelecido. Então, todas as correntes que passam a fazer a defesa da democracia para derrotar o governo fascistante, o governo ultradireitista, antidemocrático, que faz a defesa da democracia. Em realidade, está fazendo uma defesa de uma democracia em decomposição. Não está fazendo uma defesa em uma democracia ascendente, de uma democracia que poderia servir a alguma reforma progressiva do capitalismo. Não. Estão se submetendo a uma democracia em decomposição. Acho que me parece muito importante isto, porque esta democracia em decomposição é também uma democracia que favorece os interesses do imperialismo e favorece os interesses do capital financeiro. O capital financeiro se utiliza tanto da democracia em decomposição quanto de los governos de ditadura civil, governos ditatoriais. Tudo depende da situação econômica e da relação das classes na Argentina. Então, me parece que rechaçar a bandeira de defesa da democracia é muito importante e não ter nenhum temor. Aqui não temos nenhum temor
ningún temor en hacer ese rechazo, porque rechazar o apoyo a la democracia no es apoyar los gobiernos de ultraderecha. Ao lo contrario, né? Rechazar la democracia é a única forma de lutar contra o governo ultradireitista. Por quê? Porque não se trata simplesmente de rechazar a democracia, mas se trata de defender a estratégia do proletariado. E a estratégia do proletariado é sua democracia. E sua democracia implica a luta por sua independência de classe, porque este é o problema do momento. O problema do momento é como que a classe operária vai desenvolver uma posição de independência de classe ou não. Se o proletariado desenvolve uma posição de independência de classe, não, vai se emancipando do peronismo e se vai constituindo o seu partido revolucionário. Não? E se não hace assim, não, vamos machetar barro ou sobre, não sei como se diz, a democracia em decomposição. Não? Então, há que rechazar terminantemente, né? E defender a estratégia do proletariado e da democracia proletária e da independência de classe nesta luta que está muito viva, muito viva. E aí está, nesta luta viva, onde o programa e as consignas emergem de las massas. E estas consignas que se emergem de las massas, temos que tomá-las em nossas mãos e interpretá-las e fazer uma luta muito dura contra o governo fascistante, deixando muito claro que só o proletariado pode derrotar o governo fascistante, o governo da ditadura civil. Só o proletariado. Nenhuma outra força social tem essa possibilidade. Me parece que esse fundamento de classe nesta luta agora tem um enorme valor programático para nuestra sesión y para el comité de enlace. Bien, y tomando un poco la pregunta a la que convocamos hoy a la charla, te quería preguntar, Ramón, porque, digamos, frente al hecho de que tanta crisis económica, tanta crisis social, y muchos trabajadores se preguntan por qué gana la ultraderecha. Entonces, la primera conclusión, quizás la más rápida, la más a mano, es, bueno, las masas se derechizan porque terminan frente a una situación, en el caso del gobierno de Fernández, o la desilusión con el gobierno de Dilma Rousseff en Brasil, u otras experiencias, digamos, ¿no? Donde frente a gobiernos, digamos, que parecían muy entre comillas, de tinte progresista, una experiencia desastrosa, las masas terminan votando, por ejemplo, al gobierno de Milei. Entonces, ¿qué decimos nosotros frente a esta pregunta, Ramón? ¿Se derechizan las masas? ¿Esto demuestra que las masas se derechizan o no? Sí, esto es muy interesante. Nosotros, mucho antes de que triunfara Milei, existía este debate. Incluso sectores de la izquierda afirmaban que había una derechización de las masas. Nosotros decimos categóricamente que no, que lo que podíamos observar era una derechización de los gobiernos, de los partidos, de la burguesía, no de las masas. Las masas lo demostraron, inmediatamente asumió el gobierno que no estaban derechizadas. Las masas salieron a pelear a los 10 días, a pelearle la Plaza de Mayo al gobierno. Entonces era una demostración, muchos se sorprendieron porque pensaron que después de la derrota electoral las masas no iban a reaccionar. Las masas no se hicieron cargo de la derrota electoral. Esa fue una derrota del peronismo, no fue una derrota de las masas en las elecciones. Y acá hay un componente que nosotros vemos en el voto a Milei, que hay un voto de la juventud sobre todo, que es un voto de repudio al sistema, de repudio al electoralismo, de repudio a la democracia. Están hartos de la mentira, del verso, del engaño, de la estafa contra las masas. Si nosotros no vemos este contenido en el voto a Milei, estamos perdidos. Y por eso, inclusive en el paro de ayer, o en la movilización del 1 de mayo, el paro de ayer fue extraordinario, y pararon trabajadores que seguramente votaron a Milei. Como el 1 de mayo se movilizaron trabajadores que votaron a Milei. Porque odian a la burocracia, odian al peronismo por todas sus traiciones. Entonces creyeron que votando a Milei lo estaban castigando. Esto es un fenómeno complejo que como recién decía el camarada, tenemos que prestar mucha atención a estos procesos, cómo se transforman para tomar claramente los reclamos de las masas
y transformarnos en política revolucionaria. Porque hay muchos sectores que culpan a las masas por el triunfo de Milei. En lugar de culpar a las direcciones políticas nacionalistas y reformistas, culpan a las masas. Dicen, no, las masas, el expediente son las masas las que se han derechizado. Es tan importante la crisis que vivimos, por ejemplo, que esta política de incluir a los militares en la represión interna ha fracasado. Los militares se negaron a sumarse a la represión interna, con la idea de que nosotros ya tuvimos una experiencia nefasta en los años 70 y no queremos volver a cumplir esa función. Los militares se negaron, encontraron por qué los querían llevar con la excusa del combate al narcotráfico, los quisieron incluir en la represión interna, que esta era una línea de Estados Unidos, que los ejércitos se sumen a la represión interna, que cumplan el papel de la policía. Y esto es un dato muy interesante. Se generó una crisis en las Fuerzas Armadas que no quisieron sumarse a la represión interna. Esto es un hecho. Y se agrega otro hecho más. Esta política abierta de Milei, de aliarse con Estados Unidos, de convocar, de pedir entrar a la OTAN, generó también mucho ruido en las Fuerzas Armadas, mucho rechazo, porque para nosotros sigue siendo, y también en las Fuerzas Armadas, la cuestión de Malvinas, la cuestión de la intervención de la OTAN, la base militar en Malvinas, es un tema muy, muy delicado, que hiere muchas sensibilidades. Entonces, esto de que en el aniversario de Malvinas, Milei dijera que va a asociarse con Estados Unidos en el puerto de Tierra del Fuego, fue un golpe muy grande, porque es enfrente de Malvinas y es ahí nomás de la Antártida. Entonces, esto es un factor más de crisis política, ¿no? Que indica, ahora, ¿cuánto tiene que ver la intervención de las masas en esta crisis, ¿no? Porque si las masas no hubieran intervenido, probablemente todas estas crisis en el Congreso, estas crisis con los gobiernos, no hubieran ocurrido. Pero estamos viviendo una etapa de profunda crisis política y tenemos que prestar atención a todos estos fenómenos. Es muy, muy importante esto que señala el camarada sobre a la derecha, a la ultraderecha, a las tendencias fascistas, solo se las derrota con la política del proletariado. No hay ningún camino intermedio, porque acá ya están trabajando con la idea de un frente grande, un frente amplio que unifique a todas las fuerzas nacionalistas, reformistas, lo más amplio posible, un frente anti-Milei. Nosotros decimos que esto es el camino de la derrota. Vamos a repetir lo mismo. Ya pasó antes cuando se hizo un frente anti-Menem. Juntar todas las fuerzas contra Menem o juntar todas las fuerzas contra Macri. Eso fracasa, porque la clase obrera se desdibuja como clase. El camino es el de la lucha de clases. Es el camino de ayer, un paro tremendo, que fue un golpe muy grande a la burguesía, porque fue un paro unánime, fue multitudinario, sí fue extraordinario el paro de ayer en la Argentina, y hay una voluntad de seguir peleando, de derrotar estas políticas de Milei. Esa es nuestra responsabilidad. Y ese es el camino. No hay otro camino para derrotar a la derecha que apoyar, desenvolver la lucha de clases y plantear cuál es su estrategia política, cuál es la salida. Porque esta crisis nos tiene que ayudar a nosotros a mostrar que no hay otra salida que la lucha por nuestro propio poder, por desenvolver la táctica del frente antiimperialista, de que los oprimidos en general solamente van a encontrar la resolución a los problemas democráticos y nacionales y los problemas sociales si se encolumna detrás de la clase obrera. Y que la clase obrera tiene que conquistar su independencia política, construir su partido para que esto sea posible, ¿no? Bien, y recuerdo, bueno, hubo movilizaciones muy grandes en Tierra del Fuego, fueron enormes, las Claro. movilizaciones en reacción, y me permito agregar a lo que ustedes vienen diciendo que una diferencia quizás también con el fascismo, con el viejo fascismo que conocemos, es que ellos no logran movilizar a las masas, los que se llamaban los camisas negras en las calles. Ellos no tienen poder de movilización. Milei no puede convocar a movilizaciones masivas en apoyo a su gobierno. Es decir, su fortaleza está en el apoyo de un sector de la burguesía ultraconcentrado y de las Fuerzas Armadas, como decía Tilio. Eso es muy importante también porque
cuando la caracterización es errónea incluso algunos sectores de izquierda algunos partidos empiezan a caracterizar mal, la conclusión que sacan es, bueno, tenemos que juntarnos con todo el mundo en defensa de la democracia. Y un poco para ir cerrando, te quería preguntar, Atilio, así como Milei es un fenómeno internacional y todos están poniendo los ojos en un laboratorio por la crudeza del ataque, digamos, hablábamos hace unos días, por ejemplo, las propuestas para las mineras, es decir, toda la reforma laboral, jubilatoria, la venta de recursos naturales, la desintegración del Estado, así como es un fenómeno internacional, también la respuesta que nosotros damos también tiene implicancias internacionales, es decir, poder derrotar el plan de ajuste de Milei tiene un impacto para la clase obrera mundial. Te quería preguntar, que te quería pedir que cierres con eso y después también le quería pedir a Ramón si puede cerrar especificando sintéticamente con el tiempo que nos queda, porque vos nombraste Frente Único Antiimperialista, Frente Popular, si podés hacer la diferencia para aquellos compañeros que no conocen nuestro programa. Así que primero te doy la palabra, Tilio. Também me permite uma contribuição, porque Sí. Ramon fez uma formulação muito importante, não? E nós outros havíamos debatido em uma reunião do comitê de enlace deste problema de se as massas iriam à diretização, não? E acrescentaria uma ideia que debatimos, que não podemos tomar as massas como sendo homogêneas, não? É importante entender que o proletariado não jamais sigue as tendências fascisantes da diretização. Mesmo na Alemanha, a classe operária só foi devido às traições. Se não forem as traições, a classe obrera sempre estará em choque, porque é evidente que os governos fascisantes são mais expressos em sua política antioperária, ¿no? Entonces, la pequeña burguesia, la clase media, la camada mais alta da classe média, esta sim tende a alimentar as tendências fascistas. Aqui em Brasil, muito claro, com Bolsonaro, né, com Temer e com Bolsonaro, que a classe média serve a estes interesses de diretização, né? Então, me parece que observar as diferenças de classe neste embate é muito importante, né? Agora, a tendência da classe obrera em Argentina agora é a tendência à resistência aos ataques deste governo e vai se chocar com esta ditadura civil. Esta é a tendência, não? E por aí entra um problema, entra a questão das forças políticas, não? Que estão na oposição. Estas forças políticas da oposição são forças políticas hegemonicamente burguesas. São as mesmas que estavam no poder e agora estão na oposição. Então, essas forças políticas não necessitam aglutinar também parte da esquerda, né, que estava em oposição ao governo de Fernandes. E esta parte da esquerda é o próprio FIT, a Frente de Esquerda dos Trabalhadores. Porque nós outros não hicimos um balance de responsabilidade desta frente de esquerda delante do fenômeno do Milei, pero tem uma importância, não? Porque a via eleitoral, não, por mais esquerdista que seja, está cerrada. Não há possibilidade de que por la via eleitoral se planteasse um governo que superasse o governo nacionalista, o governo peronista de Fernandes, não? Então, lo que tinha era o percurso da ultradireita de Milei. Então, as esquerdas que tanto se submeteram à democracia em decomposição de Argentina têm uma enorme responsabilidade que devemos acentuar, devemos estudar e devemos exponer, não? E agora não é difícil que uma parte procura frente,
um frente com setores da própria burguesia, em nome da defesa da democracia. Me parece importante. A última, desculpa, porque é muito importante esse tema aí para nós outros, não? Para concluir, o tempo está curto, não? Sobre este fenômeno internacional, né? O que notamos, né, é que Milei está expressando a fração internacional mais fascistizante, internacional. Por isso que Milei saiu em apoio a Israel, ao massacre, Por isso que Milei procura rever os crimes da ditadura militar, não? Por isso que, sob o governo de Milei, se procurou voltar àquele atentado de Amia para dizer que esse era um problema de que na Argentina o antissemitismo continua vigente, o antissemitismo portanto, então há toda uma ideologia da ultradireita, não é? Que devemos prestar muita atenção não por em sustentamento de ideia, pela base material da ultradireita. E o que nos interessa aos marxistas é sempre identificar o conteúdo de classe, as bases materiais. E as bases materiais que hoje está impulsionando a ultradireita são a guerra na faixa de Gaza, a guerra na Ucrânia, não? A guerra comercial, são bases materiais que impulsionam estas frações porque a burguesia democratizante não tem como solucionar a crise mundial. Então, há uma grande cisão nas forças burguesas internacionais. Nós outros devemos lutar para aproveitar essas diferenças, essas cisões no seio da burguesia, para potenciar o campo da independência de classe. Então, fortalecer a tese de que a classe obreira, não, por mais que tenha retraído com a crise de direção, é a classe revolucionária e esta vai tomar a frente em um momento que não se pode ter a data, a fecha, mas temos a certeza que a classe obreira tomará a frente desta luta internacional e a necessidade de reconstruir el Partido Mundial de la Revolución Socialista, Cuarta Internacional. Bien, bueno. Creo, Ramón, que no te va a quedar tiempo esta vez para... Pero pero haremos un programa especial sobre las experiencias del Frente Único Antiimperialista. Sí, el camarada ha señalado muy correctamente cuál es la estrategia y la tendencia. Sí. Perdón, Ramón. Yo vi un sinal aquí, pero... Está muy bien, está muy bien. Creo que el tema que nos convocaba hoy ha sido ampliamente desarrollado y seguramente esto abre más aristas porque también nos permite a nosotros mostrar nuestro programa como Partido Obrero Revolucionario y que tiene un punto fundamental que es el Frente Único Antiimperialista, así que seguramente lo retomaremos en algunos otros encuentros. Ramón, ¿tenés un minuto? Sí, claro. ¿Cómo que no? No, de lo que decías antes, porque hay cómo también la burguesía y el imperialismo se equivocan. Por ejemplo, Macri hizo un llamado, antes de que asumiera Milei, a que iba a haber una movilización de los que votaron por Milei para enfrentar a los trabajadores desocupados, que él los llamaba orcos, despectivamente, con una expresión muy racista contra los trabajadores desocupados. Entonces alentaba que esto ocurriera, que iba a haber un choque, que iban a salir a enfrentarlos en las calles para desalojarlos de las calles. No lograron que ni uno saliera al choque a enfrentar la movilización. La segunda, vinculado a esto, ¿no? Porque ellos, el día que asumió el gobierno, pensaban que iba a haber 1 millón de personas en la plaza del Congreso. No juntaron 10.000, 20.000 personas, fue un fracaso total. Esta da una idea de que no generó ningún entusiasmo en las masas este discurso derechista. Un poco por lo que vos decías, me parecía muy pintoresco esto del llamado que hizo Macri en persona a combatir a los desocupados en la calle, a desalojarlos por la fuerza, y que fracasó rotundamente. No solamente fracasaron en incorporar ejércitos, fracasaron en la idea de organizar grupos de choque masivos contra los trabajadores.
tal cual. Esto, También muestra lo volátil del voto, ¿no? Porque quizás los que votaron claro, son los que ahora se están movilizando contra sus políticas, así que esa sin también, ninguna claro, duda, cuando la movilización del 23 de abril, mm, con 1 millón de personas en las calles, sin duda hay una cantidad enorme de sectores de clase media que votaron por Milei, que estaban así es, presentes ahí, así es. que lo están sufriendo en carne propia. Ujú. Tenemos que trabajar esto para provocar una profunda ruptura con los partidos burgueses, con las corrientes nacionalistas. Este es el trabajo. No, Bueno. solamente eso, perdón. No, muy bien, no, muy bien, y también tomamos nota de lo que plantea Tilio en relación a la crítica del FITU, que seguramente ya estará pensando a ver si plantea de nuevo la constituyente o qué salida le da en el marco, digamos, de las elecciones y burguesas a esta crisis, y por eso nosotros estamos combatiendo fuertemente y planteando que la independencia política de la clase obrera no se puede lograr sin la clase obrera. Por eso les cuento a los compañeros que se conectaron hoy que nosotros en la última marcha nos encargamos como partido de ir a volantear las bases de la burocracia. Queremos disputarle la base a la burocracia y que no hay otra forma de lograr, de derrotar el Muy bien. ajuste y de lograr la independencia de la clase obrera si no es con la clase obrera. O sea, no lo puede hacer un sector de izquierda con un grupo, con una columna independiente, sino que fuimos Sí, ahí, estuvimos volanteando sus columnas y los trabajadores aceptaban los volantes, al contrario de lo que algunos piensan, los aceptaban, los quieren leer, incluso se sumaban también a los cánticos de paro general. Así que hay que seguir probando por ahí que esa es la forma de lograr la independencia política de la clase obrera. Les agradecemos mucho a Ramón y a Tilio, también al compañero que está detrás armando todo, ya vamos mejorando, digamos, cada vez más los programas y nos encontraremos no la semana que viene, pero seguramente la próxima, de acuerdo también porque acá todas las semanas hay un evento nuevo de la lucha de clases y cerramos este programa mandándole un gran saludo a todos los estudiantes que tanto en Estados Unidos como en Europa están movilizándose, planteando que cese el acuerdo de los gobiernos con las empresas que apoyan al Estado de Israel y que cese también el genocidio en Gaza. Así que vaya nuestro saludo también a esos estudiantes que están dando esa gran lucha. Bueno, buenas noches. Buenas noches, buenas un noches. abrazo, camarada.